a este conversatorio sobre el reglamento arbitral de emergencia o sobre las normas de arbitraje de emergencia contempladas en la versión vigente del reglamento del CAM Santiago a 5 meses de su implementación. ¿Ya? Saludamos especialmente al CAM Santiago, representado acá por su presidenta, a quien voy a presentar a continuación, también por Macarena Letelier, que nos acompaña, por Jimena Vial, por Laura Aguilera también, que nos acompañan acá. Gracias a todos los que están acá presentes. Saludos especialmente también a los que nos acompañan por Zoom. Eh, Saludo también especialmente al profesor Manuel Penades, que nos acompaña, están viendo ahí en la pantalla, a quien voy a presentar también a continuación. Parte también de los vocativos incluye hacer un saludo especial al LLM del UC, ¿ya? Al magíster en Derecho de la Universidad Católica, que está trabajando en una mención en litigación y derecho procesal, o derecho procesal y litigación. ¿Ya? Que esta es una primera de las distintas actividades de esta nueva mención del magíster de la facultad. Y también otro recado, el profesor José Pedro Silva, ¿ya? Está en una planificación anual del director del programa Reforma a la Justicia, se excusa de asistir, dado que él está en la reunión anual de la Fundación Ciudad del Niño que él preside. Eso. Bueno, el propósito de esta actividad es bien simple, es analizar el reglamento que contempla la versión vigente del reglamento procesal arbitral del CAM Santiago, que contempla estas normas de arbitraje de emergencia o bien de constitución expedita de un tribunal para efecto de pronunciarse sobre medidas prejudiciales. ¿Ya? El orden de esta tarde, ¿cierto? Va a ser la siguiente. Va a partir la presidenta del CAM Santiago, María Agnes Salá, quien va a hacer una exposición de 10 minutos en general sobre cómo ha funcionado este sistema. Luego, Manuel Penades va a hacer su exposición también de 10 minutos sobre un análisis más bien del punto de vista comparado de lo que se está realizando en Chile. Y luego Rodrigo Guzmán va a hacer también un análisis del punto de vista práctico, toda vez que Rodrigo le tocó conocer uno de los casos de arbitraje de emergencia presentados en estos 5 meses. Luego de esa exposición inicial, las partes van a conversar, ¿cierto?, en torno a 4 temas que definimos previamente. Y para finalizar, vamos a abrir las preguntas al público, tanto los que están presentes como también aquellos que nos siguen de manera remota. Entonces, va a partir la profesora María Agnes Salas, quien es abogada y doctora en Derecho de la Universidad de Chile, máster en Derecho Tributario en dicha casa de estudio y máster en Derecho de la Universidad de Harvard. Actualmente es profesora asociada de Departamento de Derecho Privado de la Universidad de Chile y presidenta del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago. Ahí sí, ya. Muchas gracias, Nicolás, y en tu nombre agradecer a la Pontificia Universidad Católica por esta instancia. Estamos realmente muy contentos de poder aportar desde el CAM Santiago en la difusión de esta nueva herramienta, ¿cierto? Que surgió, y esto es sumamente interesante, importante tener presente, surgió como una necesidad que plantearon nuestros mismos abogados, los abogados que tramitaban, los abogados que actuaban como árbitros, nos manifestaban y otra vez, bueno, ¿por qué no el CAM Santiago incorpora esta figura? Y haciendo eco de esa reflexión, se vio que en el fondo existía una necesidad y que era importante que el CAM Santiago tomara ahí el rol de incorporar esta figura en el arbitraje. Naturalmente, la figura del arbitraje de emergencia no es propia únicamente de nuestro país, ha surgido y ha sido profundamente y ampliamente difundida en el ámbito del derecho comparado en los centros arbitrales más importantes. Tiene una trayectoria bastante interesante que el profesor Penáez naturalmente se va a referir más a ello, pero los principales centros, ¿cierto?, de arbitraje internacional, ya la Asociación Americana de Arbitraje había comenzado con el Centro Internacional de Resolución de Disputas en el año 2006, la ICC, el Centro de Arbitraje de Singapur, la Corte Internacional de Arbitraje de Londres y también en el mundo de habla hispana, ¿cierto? El Centro Nacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio de México,
el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima y más recientemente, el año 2020, el Centro Internacional de Arbitraje de Madrid habían incorporado esta figura. Y nosotros veíamos que en términos prácticos, en muchos procedimientos que se tramitaban ante el CAM Santiago, las partes esperaban que estuviera constituido el tribunal arbitral antes de interponer algún tipo o solicitar algún tipo de medida. Entonces, eso obviamente reflejaba que esta inquietud que habían planteado muchos abogados y abogadas y árbitros de la plaza realmente tenía un asidero en la realidad. Y al mismo tiempo, cuando recurrían a los tribunales ordinarios para presentar este tipo de solicitudes, tenían que concurrir al CAM Santiago para solicitar al mismo tiempo un certificado que señalara que no estaba aún constituido el tribunal arbitral, quien naturalmente a partir de ese momento iba a ser el competente para hacerlo. Entonces había ahí un elemento práctico que nos mostraba cómo esto iba a siendo una necesidad. Muchas gracias. Para abajo. No, para abajo. Ah. No. Si usted lo prueba, dice. ¿Cuáles eran? Veíamos ciertas virtudes, ¿cierto? Que tenía el hecho de que se instaurara el conocimiento de este tipo de medidas en el CAM Santiago. En primer lugar, y yo creo que ahora, después que veamos los números que existen hasta el momento, dan bastante razón a ciertas, en el fondo, ideas que teníamos concebidas en ese minuto. En primer lugar, esta noción de confidencialidad, ¿cierto? El reglamento de arbitraje en el cual se insertó el arbitraje de emergencia, fue una modificación del arbitraje, el reglamento procesal del arbitraje nacional, em, cuenta con una regulación de la confidencialidad, ¿cierto? Confidencialidad de los procedimientos que se tramitan ante el CAM Santiago. Y naturalmente este elemento resulta fundamental también al momento de conocer de ciertas medidas, en el fondo, previas al inicio propiamente del conocimiento de fondo del arbitraje. En segundo lugar, la especialidad y la experiencia con la que cuenta el cuerpo arbitral del CAM Santiago. Los árbitros de emergencia son elegidos de la misma nómina de árbitros que con la que cuenta el CAM Santiago, la cual se caracteriza por ser una nómina muy diversa en cuanto a los conocimientos, las especialidades y la experiencia que tienen todas las abogadas y abogados que lo componen. Entonces eso naturalmente en un mundo, ¿cierto?, que siempre está planteando nuevos desafíos, también en lo jurídico, creando nuevas figuras, nuevas garantías, naturalmente esta experiencia y este conocimiento da un respaldo a que se van a conocer de estas medidas de arbitraje de emergencia de manera profunda. Y por último, la celeridad y la concentración en una sola sede. ¿Y por qué esta materia también es importante? En primer lugar, porque los plazos que se establecieron en el reglamento procesal, materia a la que probablemente va a hacer más referencia Rodrigo, son bastante escuetos. Se espera lograr una resolución en corto tiempo y vamos a ver también cómo ha sido eso en la práctica. Y por último, este arbitraje se desarrolla al alero del CAM Santiago y ello obviamente se beneficia de una institucionalidad que respalda al desarrollo del arbitraje, la tecnología con la que cuenta el CAM Santiago, el sistema ICAM, es el sistema de tramitación que acompaña a este tipo de medidas. Existe un comité de buenas prácticas, en la cual forma parte también el profesor José Pedro Silva, que vela, ¿cierto?, por el adecuado y el adecuado ejercicio de, ¿cierto?, de sus facultades por parte de las y los abogados que obran como árbitros. Y existe también una fijación y determinación de honorarios pública que establece la institucionalidad, que obviamente obliga a quienes presentan estas medidas. De manera tal de que esta institucionalidad empapa obviamente también al arbitraje de emergencia. En el procedimiento de creación, y esto muy cortito antes de ver la estadística de lo que han sido estos 5 años, partió por la solicitud de un informe al programa Reforma a la Justicia de la Pontificia Universidad Católica, en la que precisamente participó el profesor Frías y el profesor Silva, ¿cierto? Quienes en conjunto con em, las distintas personas que se desempeñan en el CAM Santiago, bueno, que están presentes, Macarena Letelier en su calidad de directora ejecutiva, Jimena Vial como directora jurídica en el área de arbitraje, Ana Ramajo, que es una abogada que ha estado muy en el fondo involucrada en lo que ha sido esta tramitación inicial de las medidas de emergencia,
actué yo en esa época en calidad de vicepresidenta del CAM Santiago y también nos ha apoyado muchísimo la unidad de estudio. Aprovecho de agradecer ahí a Laura Aguilera, que también ha sido quien ha colaborado en la elaboración de esta estadística en conjunto con Jimena Vial. Luego, y esta ha sido una política del CAM Santiago que yo creo que es sumamente importante, cuando ya se tiene un borrador bastante avanzado, se socializa un poco dentro de la comunidad jurídica, dentro de los mismos árbitros, los mismos abogados que litigan mucho ante el CAM Santiago, distintos profesionales, profesores, profesoras. Y esto es importante porque, claro, uno cuando está en un procedimiento de creación, al final hay cosas que ya deja de ver, ¿cierto? Y naturalmente el respeto a la experiencia que nutre de manera tal de llegar siempre al mejor resultado posible, o al menos tener la claridad, porque hay muchas veces que hay opciones que tomar, que no hay opciones ni buenas ni malas, sino que cada opción trae algún tipo de consecuencia. Simplemente tener conciencia de cuáles son las consecuencias que estamos privilegiando por sobre otras. No me quieren mucho ustedes. Ahí sí. Vamos ahora con lo que es la estadística, ¿cierto? De estos primeros 5 meses. Esto es una primicia, ya primera vez que se presenta, así que tienen ustedes el privilegio de ser los primeros en conocer de esta materia. Entonces, primero, estamos muy contentos porque realmente no sabíamos si iban a ingresar a arbitraje de emergencia. Uno, en el proceso de estudio, veíamos que en muchos centros no existía un gran número de casos que se presentaban y nosotros en 5 meses podemos tener la alegría de que ya ingresaron 6 casos al CAM Santiago de arbitraje de emergencia. Vamos y ahora viendo algunas, em, no conclusiones preliminares, obviamente con 6 casos no se puede establecer conclusiones definitivas, pero uno ya va viendo ciertos lineamientos de lo que son estas medidas que obviamente resultan de interés comentar. Primero, que todas las audiencias fueron solicitadas sin previa audiencia, ¿ya? Ahí hay una característica que une a todas las medidas solicitadas. Ay, no, ahí. Vamos ahora con dos elementos de relevancia. ¿En qué consistieron o cuál era el objeto de estas solicitudes? En primer lugar, dos de ellas eran mixtas, que consistían en medidas precautorias y preparatorias, ya particularmente preparatorias, algunas vamos a ver, pero algunas de carácter probatorio y otras de otra cualidad, y 4 de ellas precautorias, ¿ya? O sea, no hubo ninguna que fuera únicamente preparatoria, hay mixtas como las denominamos para ser veraces con la estadística. Y en segundo lugar, y este es un tema también que llama mucho la atención, la mayor parte de ellas se refirieron a aspectos societarios, o sea, conflictos societarios de alguna naturaleza. Y esto es sumamente interesante porque cuando yo estaba revisando los documentos, cuando lanzamos, ¿cierto?, el arbitraje de emergencia, nosotros también teníamos la estadística de las medidas precautorias que se presentaban ante el CAM Santiago, y la mayor parte de ellas eran en el ámbito de la construcción. En segundo lugar, seguidos por el área inmobiliaria. Pero vemos que en el arbitraje de emergencia emerge con fuerza los conflictos societarios. Y esto es obvio. Bueno, ahora uno dice obvio. Claro, evidentemente muchas veces las partes que se encuentran inmersas en un conflicto societario son socios, son socias y, qué sé yo, una medida, por ejemplo, exhibición de documentos, bueno, va a conseguir que se exhiban los documentos que quiere, pero también obviamente va a quedar al descubierto toda la información societaria que quizás también de alguna forma u otra le involucra a ella o a ella como socio. Entonces, claro, se vuelve una herramienta sumamente interesante, yo creo que por el hecho de la confidencialidad que resguarda a estos procedimientos, el hecho de que la información en el fondo no sea pública. Entonces ahí vamos viendo ciertos indicios, vamos a ver qué pasa obviamente durante este año, pero vemos ciertos lineamientos que van marcando quizás una diferencia en cuanto a las materias. Acá hay un detalle de cuáles fueron las que se presentaron. Como ustedes ven en específico, las medidas solicitadas. Si pudiéramos hacer como un ranking, obviamente la que ganó fue la de prohibición de celebrar actos y contratos, fue la número 1, por lejos, ¿cierto? Fue solicitada en prácticamente todas las causas, en 5 de 6, y algunas nominadas y otras innominadas, como ven, una medida precautoria de prohibición de presentar a cobro judicial ciertas facturas y emitir nuevas facturas, y otras, en el caso de las probatorias, la exhibición, ¿cierto?, de documentos, que es obviamente muy frecuente en el ámbito de este tipo de medidas.
¿Cómo fue el resultado de estas medidas de arbitraje de emergencia, de estas solicitudes? Vemos que en algunos casos se acogió en 3 de ellos, en otros casos fue rechazada 2 de ellos y en uno se acogió parcialmente. O sea, responde, diríamos, en esto yo creo que no hay sorpresa, pero por lo menos a uno lo deja como tranquilo en el fondo de ver que existen casos en que se falló a favor o en contra. En el fondo, yo mirando estos números sin conocer obviamente los casos, da la tranquilidad de que cada una de las jueces y jueces que conoció de estas materias, conociendo obviamente a profundidad de ella, resolvió lo que estimó en derecho para cada caso. O sea, no hay una tendencia que uno diga hoy, qué sé yo, se aceptan todas, se rechazan todas. No, cada caso en el fondo se conoció como correspondía y se llegó al resultado que era del caso acoger o rechazar. Entonces, a mí esta diapositiva de alguna forma me da tranquilidad. En cuanto a los abogados y abogadas que conocieron, como vemos, tenemos una línea diapositiva en que fueron 3 árbitras y 3 árbitros quienes conocieron estos asuntos, lo cual obviamente muestra que el CAM Santiago tiene nuevamente abogadas y abogados sumamente preparados y también en el caso de abogadas, árbitras con muchísima experiencia también, que muchas veces dicen, no, no hay muchas árbitras. No, tenemos excelentes árbitras que realmente conocen de las materias a profundidad tanto como los abogados. Así que eso nos pone también muy contentas como centro de arbitraje. El tiempo promedio de designación fue de 4 días, porque como les decía, los tiempos son sumamente escuetos y el centro se ha encargado de que ello se cumpla a cabalidad y así fue. Y vamos viendo ahora los plazos. Desde la solicitud del arbitraje de emergencia hasta la resolución final, el promedio fue de 14 días. O sea, desde que entró la solicitud al CAM Santiago, desde que ingresó la solicitud hasta que se resolvió, pasaron únicamente 14 días, lo que es un plazo, convengamos, bastante ambicioso y estamos muy contentos de que se haya cumplido. Y desde la designación del árbitro de emergencia hasta que resolvió el asunto, transcurrieron 8,5 días, porque obviamente los árbitros de emergencia deben también completar todos aquellos informes relacionados con las posibles inhabilidades que pudieran tener en relación con la materia o las partes que someten, que están involucradas en el asunto. Entonces, ese aspecto se resguarda con sumo celo por el centro de arbitraje. Como ustedes bien saben, se han adoptado no solo las medidas del Código Orgánico del Tribunal, los criterios que establecen los códigos nacionales, sino que también el sistema de banderas, ¿cierto?, que tiene la IVA, de manera de ser sumamente acuciosos en ello. Y bueno, esperamos en el fondo que sigan ingresando estos arbitrajes para poder seguir engrosando esta lista y ver en el fondo cómo van desenvolviéndose en el futuro otras materias. Tenemos ahí después un momento para conversar y ahí yo creo que abordamos otros temas que puedan ser de interés. Muchas gracias. Muchas gracias, María Agnes. Muy interesante los datos, estos datos inéditos que acaba de comentar. Eh, Eso, bueno, a continuación vienen los 10 minutos del profesor Manuel Penáez Fons, quien es abogado y doctor en Derecho de la Universidad de Valencia. Es director asociado del Centro de Gobernanza Internacional y Resolución de Disputas de King's College. Es académico en dicha universidad. Igualmente es árbitro internacional y consultor en Derecho Mercantil Internacional y Resolución de Conflictos. Tiene experiencia como abogado y árbitro en múltiples jurisdicciones e instituciones, incluyendo ICC, el London Court of International Arbitration, Viena, Estocolmo, entre otros. Manuel. Buenas tardes, buenos días a todos. Estaba intentando quitar el mood, estaba esperando que la organización me lo quitara. Es un Sí, placer para mí estar con todos ustedes y disculpas por no poder estar allí en persona y espero que en la próxima ocasión pueda compartir tanto la sesión como el almuerzo siguiente con todos.
Este es un tema efectivamente muy interesante. Un amigo me comentaba recientemente que el arbitraje de emergencia es aquel arbitraje de 14 días de duración en el que los abogados no duermen durante los primeros 10 días y el árbitro no duerme durante los últimos 4 días. Porque efectivamente si he de identificar un rasgo común desde un punto de vista comparado global es que es la intensidad, porque efectivamente es un mecanismo extremadamente útil en el que el arbitraje responde de forma aceleradísima para dar respuesta a una necesidad de las partes. Y es precisamente este punto de la necesidad que ya acaba de comentar María Agnes el que dio origen a la regulación del arbitraje de emergencia hace ya casi 20 años con el ICDR en Estados Unidos, en 2006, también en 2012 el reglamento CCI, y desde entonces se ha expandido en todas las instituciones arbitrales líderes a nivel global, como ya se ha mencionado con antelación, el CIA, Singapur, Hong Kong, Estocolmo, Madrid, y desde 2023 el CAM Santiago también hace muestra de esa madurez arbitral. Y es una madurez arbitral porque señala desde un punto de vista una modernización institucional y también una extensión de los servicios que ofrece a los usuarios del centro de Santiago. Y lo que también se debe recordar en ocasiones fortalece aún más las ventajas del arbitraje institucional frente al arbitraje ad hoc, que no ofrece el arbitraje de emergencia como una alternativa, y actualmente estoy actuando como árbitro en un arbitraje ad hoc y creo que las partes quizá podrían haberse beneficiado de la existencia de un arbitraje de emergencia en ese caso. También hablo de madurez porque si se quiere que el arbitraje realmente sea una alternativa plena a la justicia nacional, ha de haber ese acceso a una tutela arbitral inmediata que sea equiparable a la que pueden ofrecer los tribunales nacionales para que las partes puedan, primero, proteger sus derechos y, en segundo lugar, planificar un procedimiento arbitral principal en un momento posterior. Y esto quedó de manifiesto desde un punto de vista comparado durante los años de COVID. No digo que COVID ya no exista, pero por lo menos no estamos de pleno en la pandemia que estábamos hace unos años, afortunadamente. Y en las instituciones que ofrecían el arbitraje de emergencia se quedó manifestado un cierto pico, un aumento en las solicitudes de arbitraje de emergencia. Yo principalmente por dos razones. En primer lugar, por la efervescencia de crisis contractuales que requerían una respuesta inmediata por parte de las partes para poder continuar con su actividad en un momento ya muy complicado. Y en segundo lugar, por la inactividad o al menos la lentitud del sistema de justicia nacional para adaptarse a las restricciones impuestas por la situación de pandemia. Y en ese entorno, el arbitraje de emergencia prestó un servicio que las partes no podían encontrar en otro lugar y al mismo tiempo consolidaban ese compromiso de arbitrar que estaba en raíz de su acuerdo. No obstante, más allá de esas circunstancias de genuina urgencia y necesidad que motiva generalmente el arbitraje de emergencia y que para el cual se diseña y se ofrece, también es conveniente ser conscientes de que el arbitraje de emergencia ofrece unas funciones adicionales a las que a priori se podrían pensar. Y una de ellas es que las partes en ocasiones utilizan el arbitraje de emergencia como forma de testear la fortaleza de su caso. Es decir, se plantea la posibilidad de solicitar un requerimiento a un árbitro en una materia muy relacionada con el fondo del asunto, pero no sin decidir el fondo del asunto principalmente, con la intención de ver cuál es el grado de respuesta y a partir de ahí intentar diseñar una estrategia a efectos del arbitraje principal o incluso para intentar alcanzar un acuerdo. Y este es otro objetivo precisamente del arbitraje de emergencia. Las partes en ocasiones lo utilizan también como mecanismo de presión para fortalecer su posición en un proceso de negociación, precisamente para evitar el arbitraje principal. Y lo que puede ocurrir en ocasiones, y ocurrió en un caso que me resulta cercano, es que las partes alcanzaron un acuerdo respecto a la totalidad de su disputa en el seno de un arbitraje de emergencia. Y lo que fue interesante es que en ese contexto las partes solicitaron o sugirieron al árbitro si estaba dispuesto a reflejar ese acuerdo de la totalidad de la disputa en una decisión de emergencia, precisamente para beneficiarse de las ventajas que ofrece un laudo consensuado.
Y ahí no solamente el árbitro, sino también la institución se encontraron en un dilema bastante grande, precisamente porque no ese es el mandato del árbitro de emergencia, y en segundo lugar porque los honorarios, tanto de la institución como del árbitro, son muy distintos, dependiendo de si se trata de un arbitraje de emergencia o un arbitraje que recoge la totalidad de la disputa. Y en tengo que reconocer que en este caso al final se decidió que el árbitro no estaba capacitado para reflejar ese acuerdo, y por lo tanto las partes se tenían que contentar con un acuerdo privado que reflejara su settlement. Y existe otra función adicional del arbitraje de emergencia, más allá, como digo, de la necesidad genuina de respuesta urgente que existe en muchas ocasiones, que es fortalecer la posición de la parte de cara a obtener una financiación de terceros en un arbitraje principal. Es decir, si una parte se encuentra en una posición más fuerte, con una medida de emergencia ya adoptada a su favor, es posible que las condiciones de financiación que se ofrezcan a esa parte como parte demandante puedan ser más beneficiosas. Y de hecho, en un caso también que me resulta cercano, una parte solicitó un arbitraje de emergencia, lo perdió, en el sentido que no se le reconoció la medida que solicitaba, el preacuerdo de financiación que existía decayó y la parte se vio forzada a alcanzar un acuerdo en el fondo de la disputa, precisamente porque no contaba con ese refrendo de emergencia que podía haber obtenido. Más allá de estas funciones, y volviendo a la función ordinaria del arbitraje de emergencia, que son genuinas necesidades urgentes de proteger el derecho y el statu quo de cara a un arbitraje principal, la regulación es cierto que a nivel global, en esencia, es muy parecida entre todas las instituciones. Sin embargo, no quiero dejar pasar esta ocasión para mencionar, aunque después las debatiremos con mucho más detalle, determinadas características de las reglas del Camp Santiago que son especialmente innovadoras, valientes, si no diría disruptivas, en lo que tradicionalmente se ha considerado el arbitraje de emergencia. Después las mencionaremos con más detalle, pero las voy a listar aquí. Una de ellas es la posibilidad de emitir decisiones arbitrales inaudita parte, es decir, sin audiencia de parte. Ya ha mencionado María Agnes que las 6 solicitudes que se han presentado fueron presentadas con la solicitud de que fueran resueltas en audiencia. Otra segunda característica o peculiaridad del régimen del Camp Santiago es que es la coordinación de los plazos entre el comienzo del arbitraje principal, una vez ha concluido el arbitraje de emergencia, y los plazos que las partes hayan podido acordar respecto a la mediación o procedimientos prearbitrales de intentar alcanzar un acuerdo, y cómo se conectan estos dos plazos que en ocasiones son contradictorios, y creo que me parece muy acertado que haya sido regulado por las reglas del Camp Santiago. Otra característica es el requisito de que se notifique directamente a los terceros ajenos al arbitraje de emergencia cuya intervención pueda ser necesaria para dar eficacia a la decisión. También una decisión muy interesante que está ausente en los reglamentos de las instituciones principales que regulan también el arbitraje de emergencia, y que sin lugar a dudas podremos tratar después, porque el rol de terceros en el arbitraje de emergencia es una materia controvertida. Y en cuarto lugar es el requisito de que si las partes quieren excluir la operatividad del arbitraje de emergencia, esta exclusión se realiza de forma expresa, y que por lo tanto no podamos entrar en disquisiciones sobre si determinados acuerdos en el contrato constituyen o no una eliminación tácita de la disponibilidad del arbitraje de emergencia. Esos 4 rasgos los quería mencionar de forma expresa, más allá que los comentemos después, porque son, sin lugar a dudas, muestra del liderazgo y la madurez que ha ejercido el Camp Santiago en este contexto. Pero más allá de lo que se regula, más allá de lo que dicen las reglas, yo creo que la eficacia principal y el éxito del arbitraje de emergencia se debe a cómo lo gestiona la institución desde un punto de vista operativo, y le doy la enhorabuena a la institución por las estadísticas que nos acaba de mencionar y los plazos tan breves, tanto de resolución como también como designación de árbitros. Y también cómo lo resuelven y lo gestionan los árbitros, porque los árbitros al fin y al cabo son la parte fundamental del engranaje del arbitraje de emergencia. ¿Qué experiencia tienen, qué capacidad de respuesta tienen ante situaciones que son generalmente muy intensas y muy complejas? Y esa brevedad de plazo y esa complejidad de los casos que se suelen presentar me llevan a 2 puntos adicionales, y que son los finales de estos 10 minutos que me han sido asignados. En primer lugar, esa celeridad
marca o define principalmente cuál es la naturaleza del análisis que lleva a cabo el árbitro en el contexto del arbitraje de emergencia. Y en segundo lugar también define cuáles son los límites de lo que puede decidir o no el árbitro de emergencia. Con respecto al primero de los puntos que acabo de mencionar, pues la naturaleza del análisis, es cierto que tradicionalmente se mencionan que los requisitos para conceder una decisión de emergencia son la existencia de urgencia, la apariencia de buen derecho y el daño irreparable, y quizá una exigencia de caución, y todos conocemos estos requisitos desde un punto de vista de nuestros conocimientos de procesal civil y procesal arbitral también. Pero lo cierto, no obstante, es que ningún reglamento arbitral establece estos requisitos de forma expresa. Y aunque esto proporciona sin lugar a dudas flexibilidad para adaptarnos al caso, la práctica demuestra que las partes muchas veces emplean bastante esfuerzo en intentar ponerse de acuerdo, convencer al árbitro sobre cuáles son específicamente los requisitos que son requeridos o necesarios. Si son los de la ley de la sede, porque es una cuestión procedimental o de competencia, si son los de la ley del fondo, porque la tutela cautelar es una cuestión sustantiva, o si es necesario invocar unos estándares más internacionales o transnacionales respecto a la práctica arbitral. Y aunque existe cierto grado de consenso, creciente de hecho, en ocasiones se echa a faltar un poco más de precisión, y quizá una iniciativa buena para el Camp Santiago sería, después de haber acumulado un número de decisiones superior, intentar ver si hay algún tipo de acuerdo en la práctica arbitral sobre cuáles son los requisitos que se pudieran exigir, precisamente para dar más predictibilidad a las partes, y en segundo lugar para evitar que las partes tengan que invertir tiempo y dinero en algo que quizá podría ser más pacífico. Y incluso si los criterios están definidos, hay que ser consciente de que estos son casos complejos, no son casos de blanco y negro, y por lo tanto la equidad en el caso concreto es fundamental. Los árbitros nos enfrentamos a estos casos desde un punto de vista en ocasiones de justicia material, porque en derecho inglés, de hecho, se dice que la tutela cautelar es un remedio equitativo, es decir, basado en la equidad. Y por lo tanto, creo que eso no es conveniente no olvidarlo. Y la justicia material juega un papel muy fundamental en esta tutela plenamente temporal. Y el juego entre la regla general y las excepciones, y la necesidad de acordar la regla general como operativa ordinaria cuando la excepción no está justificada, por ejemplo, en las garantías a primer requerimiento, que la regla general es la posibilidad de accionarlas por parte de la parte contratante frente al banco, invocando un cumplimiento, pero sin necesidad de cumplirlo, sin necesidad de demostrarlo, es en ocasiones una forma prudente de proceder. Y con esto quiero concluir. También no sin antes decir que hablando de la celeridad del entorno en el que opera el arbitraje de emergencia, marca el tipo de análisis que el árbitro lleva a cabo, pero también los límites. Y creo que los límites los trataremos después respecto a la posibilidad o no de emitir decisiones frente a terceros de forma inaudita, o cómo ejecutarlas en caso de cumplimiento no voluntario. Pero por ahora lo dejo aquí, dando de nuevo el agradecimiento por la invitación. Muchas gracias, Manuel. Muy interesantes los comentarios. Claramente hay varios temas abiertos para que alcancemos a analizarlo. A continuación sigue Rodrigo Guzmán, quien es abogado y máster en Derecho de la Universidad de Duke. Es árbitro del Camp Santiago, integrante de la Comisión de Arbitraje de la ICC en representación de Chile. Es socio del Grupo Vial Abogado, académico experto en litigios, arbitrajes nacionales e internacionales y solución alternativa de controversias. Y también Rodrigo ha sido uno de aquellos árbitros que ha conocido algunos de estos 6 ingresos que daba cuenta recién María Agnes. Rodrigo, sus 10 minutos. Muchas gracias a la Universidad Católica, muchas gracias al Camp Santiago. La verdad es que me siento bien honrado que me hayan considerado en esto para contarle un poco mi experiencia. Es una experiencia bien breve, de hecho, entonces hay poco con lo que se puede contrastar. Ahora, si hay algo que caracteriza al reglamento de árbitro de emergencia del Camp Santiago, es que así como en el derecho comparado Manuel nos decía que las partes no duermen 10 días y el árbitro no duerme 4, yo creo que en este el árbitro no duerme nunca.
porque es realmente concentrado el procedimiento y obliga al árbitro a involucrarse desde el primer minuto, y eso es realmente importante. Y para serle bien franco, yo en esta materia, y en esto la gente que me conoce y puedo conversar el tema lo sabe, la verdad es que me he convertido en un fan del árbitro de emergencia, habiendo sido de alguna manera, tanto con mi práctica como litigante o como árbitro, de alguna manera, no sé si un detractor, pero lo miraba con cierto resquemor. Y la verdad es que me he convencido de la utilidad. Y les explico por qué. Porque cuando uno era abogado aparte, la verdad es que si planteaba de manera adecuada una prejudicial precautoria, habitualmente el tribunal ordinario, o a lo menos en mi experiencia, las concedía. Y cuando eso llegaba al tribunal arbitral, el tribunal arbitral, habiendo hecho el trabajo, un tribunal previo distinto, en general las mantenía. ¿Cuál era la incertidumbre del abogado de parte? ¿Cómo satisfacer los requisitos procesales de presentar la demanda en los plazos que establece el CPC, los días o los 30 días ampliables? Y ahí es donde uno llegaba al reglamento del Campo Santiago y había varios caminos que tomar porque era una zona gris que no estaba definida. El camino conservador era, señores, presento la solicitud de arbitraje junto con la demanda para los efectos de dar inicio de tramitación, y así fue al alero del reglamento del 2012, o a lo menos creo que es la práctica generalizada que se usaba. Con el reglamento del año 2021, antes de la introducción del reglamento del árbitro de emergencia, se asentaba de esa manera la práctica. Ahora, ¿qué es lo que ocurre y qué es lo que a mí me terminó por convencerme de las bondades de la institución? Y que son dos requisitos que algo se han dicho, pero que son de verdad interesantes del momento en que uno se sienta como árbitro y ya no como abogado de parte necesariamente. Que de verdad la confidencialidad le importa. Y eso es algo que uno se lo repiten y uno dice, bueno, pero ¿hasta cuándo? Si estamos acostumbrados a que todo sea público. A lo menos en el caso que a mí me tocó resolver como árbitro de emergencia, la confidencialidad era crucial. Tramitado en un tribunal ordinario civil, el asunto habría sido distinto. Y es una cuestión que a mí me llamó mucho la atención porque me tocó enfrentarme a eso en la práctica habiendo sido un detractor. Y eso se los dejo ahí porque la verdad es que es muy interesante. Y lo segundo es que tengo la sensación de que a medida que esta jurisprudencia se vaya asentando, en la práctica arbitral, con la especialidad del arbitraje, con la dedicación de los árbitros, etcétera, el resultado de las medidas va a poder ser de alguna manera predecible y uno va a poder anticiparle al cliente. Aquí hay un caso en donde necesitamos cautela. Sigamos la vía del arbitraje de emergencia porque el arbitraje de emergencia es más predecible en base a estos antecedentes. Mi experiencia en los tribunales ordinarios es que de alguna manera es una ruleta rusa y en consecuencia la predictibilidad ahí falla. Y en ese sentido yo creo que es un elemento que a considerar, porque yo creo que cuando se vaya sentando la jurisprudencia uno va a poder dar un consejo legal mucho más acotado. Ahora, entrando de lleno a el reglamento del árbitro de emergencia, hay una cuestión que yo encuentro fantástica y que felicito al CAM Santiago y que fue tomar la decisión, que a mi juicio es novedosa respecto a lo que ocurre en derecho comparado, de introducir la institución en el arbitraje doméstico primero y no en el arbitraje internacional. La institución generalmente nace en la esfera del árbitro del arbitraje internacional por la necesidad de cautela en el contexto internacional. Hacerlo en el arbitraje doméstico es novedoso y es interesante porque permite traer al arbitraje la práctica a la que estamos todos acostumbrados. Y les pongo un ejemplo. En el mundo, el arbitraje sin audiencia es una locura. La medida cautelar sin audiencia de parte. Prácticamente todos los reglamentos de arbitraje de emergencia la deniegan o no la reconocen o no dicen nada al respecto y uno asume que es con audiencia de parte. El caso Santiago es novedoso respecto a eso. Ahora, a mí lo que me preocupa es que, como vimos en las estadísticas, todos la pedimos sin audiencia de parte y la verdad es que debiera ser la excepción, porque la verdad es que el otorgamiento de una medida cautelar en arbitraje sin audiencia de parte debiera ser la excepción y no la regla general. Entonces, eso es un elemento que de ahí yo digo hay que ponerle ojo. ¿Por qué? Porque el arbitraje tiene límites convencionales y contractuales que de alguna manera nos hacen prender una luz en que las partes debieran ser oídas. Ahora, ese es otro tema que podemos analizar más largo. En relación a esto, que además es lo novedoso que tiene el Campo Santiago, que al árbitro de emergencia le impone un deber de diligencia estrictísimo. ¿Y a qué me refiero? El árbitro de emergencia, de acuerdo a las normas del CPC,
la medida prejudicial cautelar se puede conceder o no con audiencia, respecto a cómo fue pedida. En el caso del reglamento de árbitro de emergencia del CAM Santiago, el árbitro, al día siguiente de haber aceptado el cargo y haber juramentado, debe él decidir, obviamente previa solicitud de la parte, si es que va a tramitar la medida con o sin audiencia. Y eso supone tomar una decisión que es bien vital a las 24 horas de haber aceptado el cargo. Lo que supone que el árbitro tiene que destinarle el tiempo necesario en esas 24 horas para poder tomar una decisión sumamente estudiada, sino una decisión baladí, no una decisión superficial. Es crucial. O sea, hay derechos de las partes que están involucrados en esa decisión. Y en consecuencia, por eso yo digo que es un reglamento exigente desde el punto de vista del árbitro, porque si uno asume el rol como árbitro de emergencia, supone dejar de hacer el resto de las cosas para focalizarse a esto. Si el tema no es menor y no es liviano. Y ese aspecto yo creo que es un aspecto que es bien notable. O sea, no lo miro como una crítica, yo encuentro que es un aspecto que es muy notable. Es llevar al árbitro a ser capaz de en 24 horas tomar una decisión de esa naturaleza que uno está como un poco acostumbrado y la mira en el derecho, o sea, en el derecho procesal habitual entre tribunal y ordinario, uno la mira como un poco liviana, bueno, con o sin audiencia. Aquí no, aquí la decisión es en 24 horas. Y eso es un asunto que yo destaco, ya para serle bien franco. Después lo otro, que una de las bondades que tiene el arbitraje de emergencia, que el hecho de que el que resuelva la petición de emergencia sea distinto al juzgador del fondo definitivo, también de alguna manera da algún grado de alivio, de respiro. El árbitro de emergencia, o sea, vuelvo, cuando uno es árbitro de fondo y le piden una cautelar durante el procedimiento, es muy complejo la resolución. El árbitro tiene que cuidarse muchísimo, porque todos sabemos que el límite del prejuzgamiento es una línea súper difusa y es una zona muy gris. Y en consecuencia, el otorgamiento de la cautelar es muy complejo, no solo por la materia misma, sino que por esa preocupación que tiene el árbitro de decir, oye, ¿dónde tiro la línea y dónde no me puedo pasar? ¿Cuáles son esos límites? En el arbitraje de emergencia, evidentemente, esa línea existe, no es que no exista, por supuesto, el árbitro de emergencia no puede escaparse y no respetar los límites mínimos, pero por lo menos el hecho de que haya un árbitro distinto que vaya a conocer del fondo genera algún grado de holgura para que el árbitro pueda resolver un poco más tranquilo. Y les pongo el ejemplo al revés. Cuando la prejudicial era otorgado por el tribunal ordinario y a mí me llegaba un arbitraje con prejudicial cautelar otorgada por el tribunal ordinario, la decisión respecto de la mantención o no de la materia es mucho más simple por el hecho de tener un tercero que ya resolvió, miró el asunto. O sea, uno tiene un cierto respaldo y lo hace más simple en la resolución. Y quizás pueden parecer detalles, pero cuando uno está sentado en los pantalones del árbitro, es un asunto que no es menor. Y finalmente, para destacarle dos cosas más, por Dios que son relevantes las buenas peticiones de cautelares. Si la forma de plasmar la presunción grave del derecho que se reclama y el peligro de la mora no es irrelevante, no es una mera descripción. Y voy a ir un paso más allá. Le voy a ser bien franco. Ahora entendí el por qué la ley exige el anunciar la acción, pero no solo anunciarla, sino que exponer someramente su fundamento. Es este requisito el que me hace ser capaz de contrastar la efectividad del peligro de la mora y la efectividad de la presunción grave del derecho que se reclama, porque la cautelar tiene que ir en función de lo que se va a discutir después. Y en consecuencia, las solicitudes cautelares que se limitan a decir voy a demandar la acción invento del 133 bis de la ley de sociedad anónima porque la parte de X le ha causado perjuicio a la compañía, no satisfacen el requisito. Eso no es satisfacer el requisito legal. Eso no es exponer someramente los fundamentos de la acción. Y como no es exponer someramente los fundamentos de la acción, a mí como árbitro de emergencia no me permite contrastar la necesidad de la medida, aun cuando me haya expuesto adecuadamente en la presunción grave del derecho que se reclama y el peligro de la mora. Y eso es también me di cuenta cuando me tocó en la práctica hacer esto, la relevancia de los requisitos legales que uno muchas veces lo mira como si fuera un mero catálogo. Y eso es tremendamente relevante.
Y finalmente, como punto a destacar para los efectos de discutirlo después, pero que también es sorprendente porque a lo menos en mi caso así fue, es como el arbitraje, y aquí tiene una parte bondad y una parte crítica, pero para explicárselo bien, cómo el arbitraje hoy día está tan inserto en, en el mundo no solo legal, sino que en el mundo empresarial, etcétera, que las medidas cautelares aún prejudiciales otorgadas por un árbitro de emergencia se ejecutan. Y las instituciones, a lo menos, y aquí es donde viene la parte crítica, a lo menos en Santiago, las ejecutan. Conservadores de bienes raíces sin necesidad de pasar por tribunales ordinarios, bancos sin necesidad de pasar por tribunales ordinarios, y en mi caso fue notificar a una compañía para inscribir un asunto en un registro de accionistas sin necesidad de pasar por tribunales ordinarios. Y eso es una, en el fondo, es una gran y muy interesante novedad. Ahora, en dónde estamos al debe? Y es que si salimos de Santiago, el asunto se desploma y ocurre cualquier cosa. Y eso también en mi experiencia es así. Y así como en el conservador de bienes raíces de Santiago, una cautelar se escribe sin mayor dificultad, vamos alejándonos de Santiago y uno puede demorarse meses en que un conservador inscriba una cautelar que en el conservador de Santiago se demoró 3 días. Y eso es un tema que es muy relevante. Pero sí es importante. Ahora, y lo interesante del por qué, porque todos nos perdemos un poco en la facultad de imperio del árbitro y si pueden ejecutarse las resoluciones. Ahora hay un asunto que es muy claro. Nunca nos olvidemos que de acuerdo al artículo 635 de nuestro Código de Procedimiento Civil, el árbitro tiene la facultad legal para hacer ejecutar sus resoluciones. Y la tiene respecto a la sentencia definitiva en tanto le reste plazo al arbitraje y la tiene respecto a las resoluciones intermedias que dicta. Y de eso no puede caberle duda a nadie, menos a los que nos interesa y estamos metidos y insertos en este mundo. Lo que carece de facultad es carece la facultad de imperio para poder imponerla de manera obligatoria y vinculante y establecer medidas de premio. Pero eso es una cuestión que es distinta. En consecuencia, para fortalecer el arbitraje y sobre todo el arbitraje de emergencia, todos los que estamos insertos en nuestra práctica tenemos que meternos en la cabeza el chip de que el árbitro tiene la facultad para hacer ejecutar sus resoluciones. Facultad que en la práctica a mí me ha tocado que, o sea, me, me ha tocado en general de manera favorable siempre, salvo en las excepciones cuando uno se va alejando de Santiago. Y yo creo que ese es un repaso, después podemos entrar a otros detalles, pero para contarle algunas de las cuestiones más relevantes. Pues. Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Antes de dar lugar al público en las preguntas, dentro de los temas que salieron en esta conversación, ¿cierto? Y son bastante críticos, es que existe ciertos límites, ciertos, por así decirlo, desafíos jurídicos que se plantean al momento de tener un arbitraje de emergencia sólido, que entregue esta certeza, ¿cierto? Entonces, hay varios temas que se conversaron, el tema del cumplimiento respecto de terceros, que está esa innovación que tiene el reglamento en lo que comentaba Manuel. También está la relación, este mismo que planteaba recién Rodrigo respecto al cumplimiento. Entonces, ¿qué nuevos críticos ven ustedes que es esencial abordar, tener especial atención? Es una pregunta abierta. También ahora se pone el saco de académica también la profesora académica procesalista, la profesora también María Agnes. Entonces, no sé quién quiere partir algunos comentarios adicionales de lo ya dicho. María Agnes. Sí. Bueno, como comentario un poco a varios temas que han salido en realidad y que yo creo que son innovaciones que se incorporaron en el reglamento, tal como señaló Manuel, y vamos a ver, obviamente, la práctica plantea un desafío porque son novedades. Em, yo creo que acá no hay que olvidarse que el arbitraje de emergencia se inserta en el mundo del arbitraje. El mundo del arbitraje es el mundo en que el principio de la autonomía de la voluntad hace eco y eso no debe olvidarse. Y esto creo yo que se refleja al final del día en el hecho de que naturalmente hoy día en los contratos se contempla con mucha más frecuencia cláusulas escalonadas de solución de controversias, de manera tal de que no entran las partes directamente al arbitraje, sino que pasan por una mediación. Y nosotros no podíamos, en el fondo, ponernos una vez de decir, bueno, no, estamos en el mundo del arbitraje, porque queremos naturalmente promover métodos menos adversariales también de solución de conflictos.
Entonces, lo que hizo el reglamento, y ahí es sumamente interesante que lo revisen después, es que cuando se concede una medida prejudicial, naturalmente se impone a la parte el deber de presentar después su demanda y la mantención de la medida en su caso en un plazo de 10 días, el cual se amplía a 30 en caso que exista una cláusula escalonada que contemple ante la mediación. Entonces, acá lo que se pretendió fue equilibrar, obviamente, dos intereses, ¿cierto? Por una parte, el interés de quien solicita la medida de resguardar el día de mañana, si obtiene un laudo favorable, de poder ejecutar ese laudo en el patrimonio del deudor. Que es obviamente una de las grandes razones por las que se interponen este tipo de medidas, pero también respetar esa autonomía de la voluntad que hizo que cuando celebrara el contrato, eligieran conjunto con las otras partes o la otra parte del contrato una cláusula, ¿cierto?, que privilegiara la mediación como forma de resolver el conflicto y no ir directamente a arbitraje. Entonces vemos ahí, en el fondo, yo creo que hay que impregnar, ¿cierto?, al mundo jurídico de la importancia de esta autonomía, que obviamente se manifestó en un momento en que todos se querían, ¿cierto? Cuando van a celebrar el contrato a las partes, son todos felices, no hay problemas en el mundo, y obviamente esa autonomía y la forma en que ella se ejerce debe ser resguardada también después por los árbitros. Entonces, yo creo que ahí hay un elemento que es interesante y desafiante. Y en relación con la manera, en el fondo, de modificarse el reglamento, yo creo que es sumamente importante que se haya insertado en el reglamento de arbitraje, un poco respondiendo a varias de las inquietudes, porque se aloja como parte integrante del reglamento y, como ustedes bien saben, casi todas las cláusulas arbitrales, por no decir en su gran mayoría, aluden al reglamento en vigencia del centro de arbitraje cuando se solicita en el fondo la intervención del CAM Santiago. Entonces, de ese modo, ipso facto, en el fondo se encuentran incorporadas estas reglas de arbitraje de emergencia en la forma de resolver el conflicto. Y un segundo tema que yo creo que, claro, es un poco sociológico, pero yo creo que se une el hecho que se haya pedido en el fondo también sin audiencia, responde, y lo hablábamos antes en el centro de arbitraje con Laura particularmente, responde a esta posibilidad, ¿cierto?, de testear la idea que tiene una de las partes de manera confidencial eh, y sin audiencia de parte, finalmente mediante esta presentación de este arbitraje de emergencia y, bueno, si le va mal, vimos que hay tres que no le fue bien, tendrán que ver, bueno, quizás le falta algo en mi caso para solicitar nuevamente esta medida o el día de mañana incluso para presentar la demanda, voy a tener que hacer esfuerzos en otro sentido o ulteriores para poder convencer, ¿cierto?, a quienes están encargados de decidir el caso. Entonces, bueno, si bien obviamente tiene un costo, pero también al mismo tiempo pudiera ser quizás, entre comillas, una oportunidad para esa parte que no creo que esté mal en todo caso. Muchas gracias. No sé si Manuel o Rodrigo. Manuel. Muchas gracias. Sí, solamente para reaccionar a estos dos puntos que acaba de mencionar María Agnes. El principio que subyace de defensa de la autonomía de la voluntad para que el plazo de mediación o de intento de negociación acordado por las partes sea realmente efectivo, es sin lugar a dudas una de las ventajas que introduce el reglamento del CAM, porque en otras instituciones lo que ocurre en estos casos es que para cumplir simultáneamente con el requisito de mediación previo al arbitraje y al mismo tiempo con la obligación de tener que iniciar el procedimiento principal inmediatamente o dentro de un plazo muy breve después de la conclusión del arbitraje de emergencia, lo que ocurre es que se solicita a la propia institución arbitral o incluso al árbitro de emergencia la extensión del plazo para comenzar el procedimiento principal, lo cual muchas veces cae fuera de la autoridad del propio árbitro de emergencia y es una solución simplemente no prevista en el reglamento, de modo que la propia institución se ve en una situación muy compleja, que se evita con la solución que prevé la regla del CAM Santiago. Simultáneamente, otra opción que en ocasiones se plantea es el comienzo del arbitraje principal
con una presentación en unidad de acto de una solicitud de suspensión de ese mismo procedimiento principal que se inicia. Es decir, se presenta pero se solicita la suspensión en el mismo acto para poder precisamente continuar con el plazo de mediación contractualmente pactado. Pero ninguna de las dos es plenamente satisfactoria, genera dudas y por lo tanto genera costes e incertidumbre, y en ese sentido es una solución, yo creo que líder en el sector, la solución que se pacta, que se prevé en las reglas. Y con respecto también a otro tipo de soluciones o de mecanismos prearbitrales, es decir, requisitos previos a la posibilidad de acudir al arbitraje, también en el sector de la construcción, que es un sector muy típico en el uso del arbitraje de emergencia, aunque no estén esos 6 casos que se han tramitado hasta la fecha, también el uso de las juntas de resolución de disputas o dispute boards en ocasiones ha sido entendido como una renuncia implícita a la posibilidad de acudir a la arbitraje de emergencia, precisamente porque las dispute boards, una vez constituidas, pueden proporcionar tutela cautelar. Y aquí el hecho de que cualquier exclusión haya de ser expresa en vez de implícita elimina también la duda respecto a si efectivamente en el arbitraje de construcción la referencia a dispute boards como un mecanismo potencialmente previo al arbitraje principal excluye o no el arbitraje de emergencia. En este caso se debería entender que las dispute boards pueden operar, así como el arbitraje de emergencia podría operar, al menos esa es mi interpretación del reglamento del CAM, sin haberlo yo utilizado directamente en un arbitraje de construcción. Muchas gracias, Manuel. Rodrigo. Sí, muchas gracias. A ver, respecto del primer tema, que es la compatibilización de la cláusula escalonada con el arbitraje de emergencia, yo le voy a ser bien franco, para mí la solución del reglamento del CAM Santiago es probablemente lo mejor que he visto para evitar una reclamación posterior respecto a una inadmisibilidad de la acción que se presenta en el arbitraje definitivo. Yo creo que la solución que se le da y regularla derechamente en el reglamento elimina ese riesgo. Tenemos, o sea, ya hay jurisprudencia nacional como internacional respecto a discusiones de inadmisibilidad o incluso jurisdicción, cuando se debe presentar la demanda o se presenta la solicitud de arbitraje en forma previa al cumplimiento del escalón previo. Aquí el haberlo recogido en el reglamento y el haberlo plasmado de la forma en que se hace, creo que da una solución adecuada a ese problema y yo creo que eso es novedoso y es interesante. Ahora, y también creo que pasando al segundo punto que se tocó, respecto de el otorgamiento de medidas sin audiencia, yo creo que es una tremenda novedad. Como lo dije, creo que es súper útil. Creo que sí hay que ponerle ojo el que nos acostumbremos demasiado, porque cuando esto se contraste con el arbitraje internacional, va a ser otro mundo. O sea, si nosotros vamos a querer enfrentar o llevar la práctica a nuestro arbitraje doméstico en lo que es la concesión de cautelares en este contexto, con este rayado de cancha, en el arbitraje internacional nos va a costar. Eso es una luz de alerta que yo prendo porque creo que es un tema que hay que mirar. Y finalmente, para recoger el último, los puntos que planteaste respecto del hecho de la extensión de las medidas a terceros, yo creo que hay que ver bien y hacer una distinción de qué tercero estamos hablando. O sea, si estamos hablando de instituciones públicas, de instituciones registrales, estamos hablando eventualmente de bancos o ese tipo de instituciones, mi experiencia es que no ha habido problema y en general se ejecutan, se cumple, etcétera. Pero si tú sales de ese concepto de terceros y te vas a un concepto tercero más cercano, si tú quieres, a la disputa, como puede ser un garante, un fiador, un codeudor, no tengo idea, una filial, una coligada, etcétera, ahí el asunto entra en una zona gris en donde yo creo, o sea, en lo que me tocó a mí revisar como árbitro de emergencia no era el caso, pero en un caso distinto podría eso generar una zona gris y mayor dificultad para tratar de traer a esos terceros o incluso hacer a esos terceros cumplir una eventual medida, porque evidentemente el acuerdo de arbitraje no llega tan lejos o no necesariamente llega tan lejos. Yo creo que ahí hay que prestar atención a eso. Perfecto. Manuel, también. Gracias. Simplemente para reaccionar a este último punto, me parece relevante que efectivamente, como señala Rodrigo, distingamos distintos tipos de terceros. Un escenario es
los casos en los que el árbitro de emergencia emite una decisión que vincula a las partes de ese arbitraje de emergencia, pero cuyo cumplimiento requiere de la colaboración de un tercero. Por ejemplo, como se ha mencionado, un banco o una institución. En este caso, esos bancos o esas instituciones terceras no están contractualmente vinculadas por la decisión y entonces será una decisión de esa propia institución, de cuál es su percepción del arbitraje, de cuál es el rango que se entiende que el arbitraje tenga como equivalente jurisdiccional en ese ordenamiento jurídico, de modo que el cumplimiento pueda ser voluntario, pero sin lugar a dudas incentivado por ese entorno en el cual opera esa decisión de emergencia. Pero no es una decisión estrictamente vinculante en ese tercero, aunque sin lugar a dudas lo que hace esa institución es reconocer que las partes contractualmente han acordado un mecanismo arbitral y que derivado de ese mecanismo arbitral ha surgido una decisión, que esa decisión es vinculante para esas partes al compromiso arbitral y que por lo tanto ha de ser también respetada como un mecanismo contractual por ese tercero que tiene una función meramente instrumental en la relación entre esas dos partes del contrato y por lo tanto es coherente su cumplimiento. Otro escenario totalmente distinto desde mi punto de vista es el caso en el que se solicita que el árbitro de emergencia resuelva sobre si el convenio arbitral vincula a partes no signatarias que a pesar de no ser signatarias sí que están vinculadas contractualmente por el convenio arbitral. Y ahí es donde realmente el límite puede ser mucho más estricto, porque los plazos tan breves y el análisis parcialmente superficial que se realiza en el contexto del arbitraje de emergencia no siempre permite la profundidad bastante compleja de decisiones de extensión del ámbito subjetivo del convenio arbitral, con incluso el riesgo de que existan discrepancias entre lo que decide el árbitro de emergencia y el arbitraje principal respecto al ámbito subjetivo de ese convenio arbitral. Y por eso el reglamento CCI establece expresamente que solamente se pueden emitir decisiones de emergencia contra partes signatarias. Es decir, solamente contra aquellas que expresamente aparezcan como partes del procedimiento del convenio arbitral, independiente de que pueda haber otras, pero esas se reservan para el arbitraje principal. No existe esta precisión de partes signatarias según visto en el reglamento del CAM Santiago y sería interesante ver si la práctica demuestra que existen casos en los que las partes sugieren la posibilidad de realizar estas decisiones jurisdiccionales en el contexto del arbitraje de emergencia. Perfecto, muchas gracias, Manuel. A continuación vamos a dar espacio para resolver también algunas preguntas del público. También ahí, también acá tengo algunas preguntas que han llegado por Zoom también que vamos a ir conversando, ¿ya? En la medida del tiempo también así lo permita. Adelante, Felipe. Hola, muchas gracias por su presentación. Me queda una duda a mí sobre una cuestión bastante puntual. La resolución que rechaza la medida prejudicial, ¿se notifica a la parte solicitada o no? Porque por lo que veo en el reglamento no dice nada, digamos. Y si no se notifica, digamos, eso sería una diferencia con el procedimiento ante los tribunales ordinarios. Y si no se notifica, ¿puede conocer después, comience el arbitraje, la parte solicitada que se presentó en su contra una medida prejudicial y se rechazó o no? Porque en los tribunales ordinarios va a quedar en el cuaderno de medida prejudicial, digamos, que va a estar junto después, se va a poder observar si es que luego se presenta la demanda. Pregunto porque uno se la piensa como litigante, digamos, si presenta la prejudicial o no, la precautoria o no, porque claro, si la gana, agarra un poder negociador importante, ¿cierto? Pero si la pierde, pasa lo contrario, queda uno un poco desacreditado. Entonces, si es que no se notifica en el CAM, digamos, la que rechaza la prejudicial a la solicitada, pareciera ser como el mejor de los mundos para el que quiere pedir la prejudicial, porque si gana, va a quedar como el que ganó, qué sé yo, y el otro va a quedar un poco asustado. Y si la pierde, no va a pasar nada, digamos, y luego va a poder presentar su demanda sin problema. Mi entendimiento es que no se notifica. Y no se notifica y efectivamente es una de las maneras de resguardar la confidencialidad.
Así es. y que ahí, y ahora sí, ojo, que el reglamento en esto tiene un aspecto que es importante. Aquí no pueden salir a buscar foros donde deducirla. Se toma el camino del Camp Santiago y se queda en el Camp Santiago. Así es. O sea, la norma en eso es una decisión Así es. que uno tiene que tomarla también en ese mismo pensamiento de qué es lo que hago. Si elijo el Camp Santiago, el reglamento dice es aquí. Y en consecuencia, si se rechaza, la posibilidad de tutela cautelar no hay vuelta atrás en el fondo. O sea, Perdón, gracias. A propósito de eso mismo, ¿quién ejerce ese control? Porque si se rechaza, la parte solicitada, la contraparte no va a saber, digamos. pues, El CAM Santiago estará fiscalizando si luego el tipo va a presentar una prejudicial a los tribunales ordinarios. Ahí ya puede quedar como un área gris. o sea, pero escapa de Sí. No se sabe. escapa de lo, No- no lo sabe. que es el rol del Campo Santiago, po. Sí, Entonces, lo planteo como una cuestión que puede ocurrir. Sí. Por mientras, algunas preguntas no han llegado. Fernando Castañeda pregunta, una pregunta como abierta, digamos, si el perfil profesional del árbitro de emergencia es semejante al perfil de los árbitros de la nómina general o si se está pensando como en un matiz. No sé si María Agnes, ¿cómo lo ves tú? Bueno, naturalmente es importante que en esta primera instancia, en el fondo, fueran personas que hubieran tenido un conocimiento de este tipo de medidas, ya sea en el arbitraje internacional o como árbitros también, que también toca conocer naturalmente muchas medidas em, precautorias. Entonces, es en el fondo el mismo perfil de todos los árbitros del Camp Santiago, que yo diría que es muy extraño que después de un tiempo no tengan conocimiento de algún tipo de medida precautoria. Esa es la verdad. Todos nos ha tocado estar en esos zapatos, realmente. Muchas gracias. Acá Manuel que no lo veo cuando levanta el lápiz. Gracias. Estoy sometido a la decisión del administrador sobre el mute y enmute y por lo tanto no puedo hacer otra cosa que levantar el lápiz. Bueno, quería reaccionar también a este punto que se ha mencionado sobre si se comunica o no una decisión que ha sido rechazada. Me parece interesantísimo el tema. Sin lugar a dudas, si yo soy la parte beneficiada de ese rechazo, es decir, la parte que no ha sido comunicada, exploraría argumentos de debido proceso, de igualdad de las partes, de cara a una posible impugnación de un lado final, quizá, o incluso del procedimiento en su conjunto, aunque es verdad, no tengo nada que impugnar desde el punto de vista de emergencia porque se ha denegado la solicitud y por lo tanto es a mi favor. Pero se vincula este tema con la posibilidad de que exista un arbitraje principal derivado de ese, o conexo con este arbitraje de emergencia, y hasta qué punto el árbitro principal, el tribunal arbitral principal, ha de conocer sobre la existencia de esa solicitud denegada. Porque, como ha mencionado Rodrigo, es muy útil desde el punto de vista del tribunal principal saber que ya ha habido otro árbitro que de forma muy limitada, pero ya se ha enfrentado a un tema muy relacionado y ha decidido de una forma determinada. Si ese paquete arbitral, ese expediente previo, no se comunica de forma automática por la institución al nuevo tribunal arbitral y tampoco la comunica de forma, como se diría en inglés, con full and frank disclosure por parte de la parte a la cual se denegó ese arbitraje esa decisión de emergencia, nos podríamos encontrar con una situación en la que la parte no notificada le hubiera gustado que el tribunal arbitral principal hubiera conocido que la parte que le está demandando ya ha perdido en su primer requerimiento, en su primera solicitud. Y pueden, en este caso, surgir situaciones un poco complejas para la validez de ese laudo si esa circunstancia fuera después conocida en un momento posterior. No digo que fuera necesariamente letal para el arbitraje, pero puede generar determinada controversia. Acá, bueno, no sé, corríjame los procesalistas, pero se da la misma situación que se habría dado también si se hubiera presentado en un tribunal ordinario sin audiencia. En el fondo se podría haber solicitado, podría haber sido desechada y tampoco podría haber tenido conocimiento el posible futuro demandado. Entonces,
no veo que haya una inconsistencia. Ahora, naturalmente, cuando se concede y la parte tiene el deber de presentar la demanda y solicitar la mantención, en ese caso, naturalmente, el acceso a lo que obra en el expediente del arbitraje de emergencia parece idóneo que se comunique al árbitro definitivo. Pero en caso de rechazo, yo no veo inconveniente en realidad que así sea, porque creo también que es lo que podría pasar en el mundo previo al arbitraje de emergencia. Podría haber pasado. Sí, perdón, acá, antes de conceder la pregunta, acá la directora del CAMP Santiago quiere hacer una precisión. Lo decía muy bien, pero no, es solo una complementación de lo que explicaba muy bien nuestra presidenta, porque nosotros siempre pensamos en la figura espejo. ¿Qué pasa en tribunales ordinarios cuando reflexionamos de cómo pudiéramos hacerlo de mejor manera en la institución? Y efectivamente, si alguien solicita una medida ante la justicia ordinaria sin audiencia y se deniega, el árbitro nunca habría tomado conocimiento. Entonces, en ese sentido es lo mismo. Por otra parte, si se concede o no en tribunales, ante la institución, lo que se va a hacer es, de alguna manera, queda en el sistema digital del caso, queda acumulada la causa primera, el arbitraje de emergencia. Entonces, el árbitro que conozca del fondo va a tener conocimiento de que se otorgó. Si no se otorgó y no se notificó, lo más probable es que, o sea, no lo más probable, eso no va a acumularse a la otra. Solo respecto al punto del perfil del árbitro, efectivamente, como decía Mariagne, el perfil es el mismo. Lo que sí hizo la institución es levantar una nómina de turno, donde en vez de los 200 árbitros, hay 30 árbitros que saben que existe este sistema, que participaron en capacitaciones, que comentaron el reglamento, que tienen alguna experiencia y que están en este potencial llamado con alguna disponibilidad, porque dar la vuelta con los 200 árbitros, que es la nómina ordinaria, parece más complejo. Entonces, eso sí se hizo como para ver algo ahí de manera más eficiente. Y por último, respecto de haber solicitado una medida ante la institución que se haya denegado, siempre se va a poder ir ante tribunales ordinarios. Esto es lo mismo. Aquí hay cosas a juzgar temporal, en definitiva. Las circunstancias siempre pueden cambiar. Y respecto a lo que señala el reglamento de que no se puede estar solicitando ante dos sedes simultáneamente, es complejo pelear contra la buena o contra la mala fe en la litigación, pero sí en la solicitud hay una declaración que se solicita a la parte suscribir y que es que no se está solicitando al mismo tiempo ante la justicia ordinaria. Pero dentro de los riesgos que tenía el poder permitir de alguna manera que indistintamente se pueda ir ante la sede ordinaria o ante la sede arbitral, pero que recurría ante uno, ahí queda, era el que nosotros le preguntáramos a la parte la solicitud. Usted declara que no está pidiendo esto mismo ante la justicia ordinaria. Pero dicho eso, si se deniega ante la justicia arbitral, y es lo mismo que ante la justicia ordinaria, yo siempre voy a volver a pedir la medida. Claro. Y me va a poder caer en el mismo tribunal o no. Entonces siempre miramos la figura espejo. ¿Qué pasa si esto fuera ante la justicia ordinaria? Muchas gracias. Ahora sí, la pregunta que tenía ahí atrás. Muchas gracias. Bueno, después de todos estos comentarios, en realidad se abrieron dos preguntas. La primera sería, bueno, en el caso de los tribunales civiles, siempre uno puede volver con la misma medida, pero el tribunal civil, por tema de sistema, lo va a asignar al mismo tribunal. Por lo tanto, uno espera más o menos que el tribunal resuelva lo mismo, a menos que se cambien sustancialmente los argumentos. Si uno cambia el RUT para cambiar de tribunal, ya que lo advierte, muy probablemente me van a abrir un procedimiento disciplinario. Por eso, el CAMP Santiago podría funcionar con una lógica similar, poniendo en conocimiento a los tribunales que están infringiendo alguna clase de reglas sobre asignación de causa. Eso sería una. O sea, CAMP Santiago podría jugar de alguna forma, informando al tribunal civil acerca de una mala práctica por parte de los abogados, como lo hacen los tribunales civiles al momento de ver los juegos con los RUT para cambiar el tribunal. El CAMP Santiago recibe numerosos oficios y como tribunal constituido en el fondo se le deriva a quien sea árbitro y tiene que responder a los oficios que se le remiten
de conformidad a la ley. O sea, en distintas materias llegan oficios, así que es una práctica habitual, A ver, Pablo. y ahora mi pregunta. Ya. Yo estoy muy de acuerdo con lo que señaló Rodrigo durante su exposición. Creo que en verdad sí que acá existe una alineación de interés entre las partes, especialmente pensando en celeridad en la resolución de una controversia y confidencialidad de la misma. Las- los propios intereses de las partes van a llevar a que respeten este arbitraje de emergencia, ya que cumplan de manera voluntaria con los dictámenes que se dicten en ese contexto. El problema aquí lo veo en aquellos casos en los cuales puede existir algún cuestionamiento, sea a la competencia del árbitro de emergencia, y acá, ahora un paréntesis, puede haber incluso un problema, porque muchas veces, claro, como se está planteando el problema, uno como litigante lo encuentra súper razonable, porque está acostumbrado a una praxis forense, donde las medidas son concedidas por parte de los tribunales civiles sin previa audiencia y no existe mayor discusión al respecto, estamos todos más o menos acostumbrados. Pero mientras mayor sea el énfasis que se le pone a el ámbito de la autonomía privada como fundamento del arbitraje, más cuestionables van a ser estas soluciones de carácter meramente procesal. O sea, sin ir más lejos, esta validación del nuevo reglamento a partir de la voluntad de las partes, en realidad lo que implicaría, si uno se toma como profundamente en serio el argumento de la autonomía privada sería, en realidad yo acá no solamente estoy designando un reglamento, sino que en realidad lo que estoy haciendo sería permitirle a un tercero, reconocer un derecho potestativo a un tercero para que interfiera dentro de mi relación jurídica, pudiendo modificarla por medio de un acto unilateral, como sería la dictación de un nuevo reglamento. Entonces, si uno se va con el argumento de la autonomía, bueno, ¿hasta dónde alcanza mi consentimiento para este nuevo mecanismo? Independiente de esto, claro, el problema más grave se va a dar en el caso del tercero no signatario. Pero pensando en estos dos casos, ¿qué tan probable ven ustedes que esta clase de problemas termine discutiendo en una sede que ciertamente no va a ser la más idónea, como sería un recurso de protección? O sea, una parte que no quiere verse expuesta a un procedimiento de esta naturaleza, una vez que es notificada de la medida que concede una precautoria por parte del tribunal en el contexto del arbitraje de emergencia, se le abría inmediatamente el tema. Bueno, puedo cuestionar la competencia de este árbitro, se lo puedo cuestionar, me puedo ir a la corte por vía del recurso de protección diciendo que estoy siendo juzgado por una comisión especial. Eso. Yo creo que precisamente es el principio de autonomía de la voluntad, complementado con el hecho de que este es un arbitraje institucional. Y finalmente las partes deben incluir una cláusula CAM Santiago en su contrato. No solo creen que el arbitraje es un mecanismo adecuado de solución de controversia, sino que creen que el arbitraje al alero del CAM Santiago le da ciertas garantías y resguardos. Y por eso que la cláusula más frecuente, como les decía, es que en el fondo se aplica el reglamento vigente al momento en que se inicia el arbitraje. Ahora las partes, de nuevo, en el ejercicio de esa autonomía, podrían pactar que es el reglamento vigente hoy y no el que está vigente mañana, y con eso se garantizan, entre comillas, de decir, bueno, son estas reglas las que se van a aplicar y no. Pero como un tema estadístico, Pablo, cuando han hecho eso y llegan al CAM Santiago y tienen un nuevo reglamento, porque los contratos duran mucho tiempo y todos van cambiando y todos vamos cambiando, naturalmente, en general, nunca he visto que queden con las reglas antiguas. Dicen, obviamente, las reglas han avanzado y han avanzado en un buen sentido. Entonces, de nuevo, la confianza en la institución se reafirma y al momento de la primera audiencia las partes dicen, apliquemos el nuevo reglamento. Entonces, en general, ese problema yo diría que no es tal, al final es una falacia porque las partes, si ejercen bien su autonomía, podrían detallar y precisar qué estiman o no, incluso pueden modificar aspectos del reglamento en el contrato y a veces lo hacen así. Pero yo creo que, de nuevo, vuelve ahí la importancia de la confianza en la institución, que esto es un arbitraje institucional, que hay ciertas reglas que se cumplen, hay comités de buenas prácticas, hay un resguardo de que queremos que el arbitraje prospere, que los mecanismos de solución de controversias se consoliden y hay una mirada institucional que en el fondo deja a las partes tranquilas cuando ejercen esa autonomía. Entonces yo creo que ese es lo que se privilegia en este tipo de contratos. Y puedo acotar algo respecto de eso, porque es bien interesante el punto. Que además de todo esto que está vinculado a la autonomía de la voluntad, nosotros tenemos la virtud de que el arbitraje está reconocido en nuestra ley procesal, o sea, imposible más reconocido. Desde el árbitro arbitrador, el árbitro mixto, el árbitro de derecho, está regulado en el Código Orgánico Tribunal, en el CPC, o sea,
y tenemos una práctica arbitral de larga data. Entonces, si bien existe el riesgo, y te soy bien franco, a mí me van a sonar loco lo que decir, yo encuentro fascinante el que existe ese riesgo que tú planteas, eventualmente un recurso de protección por esto, etcétera, porque hay que ver cómo se va testeando. Y el arbitraje y el CAM Santiago, a lo menos en lo que yo conozco, es un prueba y error, en el sentido de que está testeado y enfrentado permanentemente a lo que puedan decir los tribunales ordinarios vía recursos de protección, vía recursos de queja, vía recursos de nulidad, etcétera. Y si tú vas viendo el desarrollo de eso, es que en vez de que la barrera vaya retrocediendo, la barrera se va ampliando. Y a mí no me cabe duda de que enfrentado en un recurso de protección por este tipo de materia, probablemente se va a perder y el arbitraje va a salir más fortalecido. ¿Y por qué? Porque no solo descansa, y en eso yo recojo lo que dice la Maggie, que es vital, que descansa la autonomía de la voluntad, pero no solo en la autonomía de la voluntad. El juez árbitro en Chile es un juez y ejerce jurisdicción. Hay algunos que les carga, y yo lo he conversado con mucha gente, y oye, no, si esto es convencional y la labor del juez es convencional, etcétera. En Chile no. En Chile ejerce jurisdicción y en mi experiencia el reconocimiento de los tribunales ordinarios a la labor del juez como un ente jurisdiccional ha sido permanente y en consecuencia se contrastan estas dos cosas y creo que en ese ejercicio de prueba y error el arbitraje va a salir siempre más fortalecido. Y no me cabe duda que van a venir recursos de producción por el árbitro de emergencia y ese es un desafío. O sea, y de hecho cuando tú te enfrentas al reglamento, hay otros cuestionamientos que pueden parecer y que otro día uno los puede discutir más largo respecto a esta materia, en donde tú dices, oye, pero por aquí se puede meter, pero el asunto está, yo creo Sí. Ahí, ahí que sugiero va a mirar el funcionar. informe con que se inició el estudio, que está disponible en la página web, que el que trabajó Nicolás y José Pedro Silva, al alero del Centro de Estudios de la Justicia, que en el fondo lo que hacen es anticipar los distintos cuestionamientos o preguntas en el fondo sobre la importancia y validez de esta institución a la luz del derecho chileno. Y ese, yo creo que informe ayuda, y al menos a mí me ayudó muchísimo a solventar varias dudas en relación con esta institución. Así que ahí sugiero verlo y está disponible en internet. Pasó ahí un aviso parroquial colado. No sé si yo soy de la Ah, competencia, pero está está muy bueno el perfecto. informe, es muy bueno. Hay varias preguntas más. Por otro lado está el tiempo también que nos apremia y nos están esperando fuera un cóctel bien modesto, pero un cóctel al fin. Y así que vamos, de todos modos, vamos a hacer una última, un último tema que se plantea acá que es bien interesante. O sea, hay varias preguntas súper interesantes, pero quiero destacar una de Jorge Barahona, quien pregunta cómo evalúan, en general Manuel también, pues interesante tu mirada internacional, el efecto anticipatorio que puede tener el otorgamiento de esta medida, ¿ya? Desde el punto de vista tanto de la influencia en una eventual negociación, como también de esa facultad como anticipar el resultado y cómo esto se vincula o no, o cómo incide el hecho que sean distintos jueces quienes, desde la mirada de la tutela anticipada, se puede decir, que sean dos jueces distintos quienes se pronuncien. Tú comentaste, Rodrigo, que era como un descanso, a ti, si puedes comentar un poco sobre ese punto. Sí, a ver, la pregunta tiene como dos partes. Claro. En el fondo, la tutela anticipatoria y cómo puede incidir una negociación. La verdad es que puede incidir de la misma manera como puede incidir una prejudicial precautoria obtenida en un tribunal ordinario. Yo no veo que porque sea un árbitro de emergencia o no pueda haber una mejora en ese sentido o afectar de una manera distinta, para serles bien franco. Y respecto de la división del rol del árbitro de emergencia versus el árbitro definitivo, o sea, sin que signifique descuidar el deber de que aquí no se puede prejuzgar y el árbitro de emergencia en ningún caso puede meterse al fondo ni tratar de resolverlo todo, ni mucho menos, genera un espacio de holgura el hecho de que la labor del árbitro de emergencia sea acotada, sea resolver esto y se termine. Porque no está atrapado hacia el futuro respecto a lo que va a resolver, y porque después será el árbitro definitivo el que verá qué hace con lo resuelto, porque acuérdense que el árbitro definitivo debe resolver acerca del mantenimiento o no le da medida, y si encuentra que el árbitro de emergencia lo hizo mal, se equivocó, valoró mal los antecedentes, va a dejar sin efecto la medida o si deja de ser necesaria o urgente. Y en consecuencia, siento yo, a esto bien subjetivo, y puede ser que el árbitro de emergencia, por el hecho de no ser el mismo que el del fondo, tiene un cierto espacio y algún grado de holgura o libertad para resolver. Y que corre menos riesgos
que cuando la misma medida es planteada en el mismo tribunal que la tiene que resolver. Ujú. En el fondo, en ese sentido, hay más libertad en el árbitro de emergencia que en el árbitro definitivo cuando le plantea una cautelar en donde puede, a veces, y esto me ha tocado tanto como árbitro de parte y verlo, me ha tocado trabajar como secretario de tribunal, o sea, me ha tocado participar en varias oportunidades de distintos roles, y a veces el árbitro que es el mismo que conoce la cautelar que el fondo, está más preocupado de no meter las patas al analizar la cautelar, perdonando la expresión, que de resolverla conforme a su mérito. Y eso el árbitro de emergencia no tiene ese riesgo. El árbitro de emergencia tiene mayor libertad para resolver la cautelar en su mérito. Y como han visto ustedes las estadísticas, no es que se concedan todas ni se deniegan todas. O sea, a eso es a lo que me refiero. Un árbitro atrapado por el riesgo de prejuzgamiento, probablemente la estadística sean más rechazos que otorgamiento. Y eso es una virtud que creo yo que tiene el árbitro de emergencia y este procedimiento. Y que la verdad me hizo a mí darme vuelta. Yo que era la mirada con cierto recelo, etcétera. Hoy día, después de ver lo que son las estadísticas, después de ver de mi experiencia de haberlo tramitado, creo que es súper recomendable en ese sentido. Muchas gracias. Manuel, no sé si tú tienes un comentario a este punto y también a modo de cierre. Sí. Manuel, un segundo que no te estamos escuchando. ¿Ahora me escucháis? Ahora sí, ahora sí. Ahí sí. Perdonad. Gracias, Jorge, por por la pregunta. Sé que es un ex estudiante de King's College y también a otros estudiantes que he visto conectados. Eduardo, Ricardo, Benjamín, un placer veros a todos. Y con respecto al comentario, sin lugar a dudas, el segundo árbitro, el Tribunal del Arbitraje Principal, se ve ayudado pero no vinculado. Y por lo tanto, es el mejor de los dos mundos en ese sentido, porque le permite tener una perspectiva adicional de una persona altamente cualificada en una situación parecida. Pero también esto, por lo tanto, genera un segundo interrogante. Si bien el segundo árbitro no está vinculado por los argumentos o por las decisiones del primer árbitro, hasta qué punto están las partes vinculadas por sus propios argumentos en el primer arbitraje, hasta qué punto pueden modificar su argumentación de forma plena cuando han visto que no ha funcionado en primera sede y por lo tanto modifican de forma estratégica, en ocasiones no siempre movidos plenamente por la buena fe, sino simplemente por su voluntad de ganar, que es totalmente legítima también. ¿Hasta qué punto se pueden argumentar doctrinas como el abuso del proceso o el abuso de derecho o venire contra factum propium o como lo Stoppel en cierta medida para anticipar o para prevenir que una parte cambie totalmente de motivación o de argumentación para obtener un resultado más satisfactorio? Eso es una pregunta que puede ser interesante. A mí no se me ha planteado en la práctica, pero que creo que quizá podría dar lugar a algún tipo de argumentación por las partes. Excelente, bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Un aplauso especialmente para nuestros panelistas, María Agnes Salá, Rodrigo Guzmán y Manuel Penade ahí desde Inglaterra que nos acompaña. Gracias a los que nos siguieron por Zoom, gracias a ustedes por venir acá y los invito a todos a pasar afuera a tomarse una bebida y algo más. Que estén bien, buen día. Muchas gracias.